Hola, mi nombre es Catarina Melo, soy estudiante del Gimnasio Campestre de La Fontana del segundo año del programa de diploma y mediante este video estoy realizando la exposición de teoría del conocimiento. Para ello empezaré haciendo mención de la pregunta de conocimiento que he escogido para el desarrollo de mi prueba interna, la cual es la siguiente. Depende nuestro conocimiento de nuestras interacciones con otros actores de conocimiento. Y en primer lugar estaré empezando haciendo mención del primer objeto que seleccioné para esta exposición, el cual es un libro titulado Tablas de multiplicar mágicas. Este fue un regalo hecho por mi madre cuando tenía alrededor de 7 años, ya que en esta época estaba cursando segundo de primaria y en el área de las matemáticas estaba empezando a ver las tablas de multiplicar y pues por ende mi mamá me obsequió este libro como un soporte o una ayuda extra a lo que miraba las clases acerca de esta temática. Bueno, dando un poco el contexto, al principio de las clases en las que teníamos los primeros acercamientos pues con este tema de las matemáticas, estaba muy interesada por aprender sobre algo nuevo, que eran las tablas de multiplicar. Sin embargo, durante el proceso de aprendizaje y pues a lo largo de como esa etapa del año escolar, empecé a tener problemas con mi profesora, por lo tanto la relación estudiante docente pues no era la mejor y fue el principal motivo por el que empecé a perder el interés por la asignatura y por ende todo lo que tuviera que ver con ella, en este caso aprender las tablas de multiplicar. Entonces empecé a tener falencias en esta materia. De hecho, esto afecta al proceso de aprendizaje de un niño, puesto que, abro comillas, debe haber necesariamente compromiso por parte de los sujetos que conforman la pareja educativa, así como responsabilidad, honestidad, atención y participación, ya que si uno de los dos no asume la responsabilidad y compromiso, el proceso de enseñanza-aprendizaje no tendrá éxito. García Rangel et al. 2014, página 282. Por ende, mi mamá actuó como ese actor de conocimiento que compartió, valga la redundancia, dicho conocimiento conmigo por medio de la utilización del libro y los momentos que teníamos de interacción entre las dos, el cual fue una herramienta eje y clave que mi madre empleó durante el proceso de aprendizaje que tuve acerca de ese tema de las matemáticas. De esta manera fue que llegué pues a determinar que emplear este objeto para la exposición era pertinente gracias al papel que tuvo mi madre y para mí el libro como tal durante el proceso de aprendizaje en ese momento, y que de igual forma, debido a la influencia que tuvo sobre mí el acompañamiento que realizó mi madre a medida que empezaba a tener pues el acercamiento y el proceso de aprendizaje con el tema de las tablas de multiplicar, permitió que tuviera un correcto proceso de formación y de igual forma permitió que el conocimiento adquirido fuera realmente significativo, debido al tipo de relación afectiva que tenía con ella, o sea, con mi madre. Bueno, ahora pasamos al segundo objeto de mi exposición de teoría del conocimiento, que también es un libro que se llama Mi primera comunión. Este libro fue un obsequio que hicieron mis papás antes de que empezara a hacer la preparación de la primera comunión, que es el proceso de preparación que tienen los niños que profesan la religión católica para poder recibir la Eucaristía, que básicamente la Eucaristía es una ceremonia religiosa en la que se hace memoria y conmemoración a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, ya hablando acerca del objeto y su relevancia, el libro fue la fuente de información acerca de la ceremonia y de los aspectos de la Iglesia Católica que debía como aprender para ser consciente de lo que yo estaba profesando, ¿sí? O sea, no simplemente como los corderos, básicamente, o un animalito, sin ofender a los animales, que siguen a sus amos, ¿sí? Sin a veces saber por qué lo hacen. Por eso es importante que, y pues también lo miraban mis padres, que yo tuviera y fuera consciente de los actos de la Eucaristía y del por qué ellos profesaban esa religión y no otra. Entonces, tener este libro me permitió a mí tener un proceso significativo en el proceso de aprendizaje, ya que me permitió tener esa información que cuando era pequeña no entendía y no tenía, y que de igual forma durante ese proceso de adquisición de conocimiento acerca de este tema
tuve dos actores de conocimiento que fueron muy importantes, que fue mi abuela y por otro lado la catequista, que es la persona encargada de guiar la formación de los niños durante el proceso de la primera comunión. Por un lado, el libro fue un elemento crucial durante el proceso de adquisición de conocimiento, ya que, ya siendo más específica acerca del tema del objeto, era como la información materializada de lo que debía saber para hacer el proceso de la comunión y ser consciente, lo que dije anteriormente. Sin embargo, el papel que tuvo tanto la catequista como mi abuela también fue de gran importancia, ya que gracias a ellas tuve en mí el desarrollo de dicho conocimiento, puesto que esos actores de conocimiento permitieron que yo pudiera reafirmar lo que yo estaba aprendiendo. Esto se debió gracias a las diferentes interacciones que teníamos durante la etapa de formación de la primera comunión, ya que por medio de su historia y testimonio de vida produjeron sobre mí la sensación de certeza y ayudaron a crear pues en mí ese vínculo espiritual con la religión que yo estaba empezando a profesar y siendo, más que empezando, estaba siendo consciente de que estaba profesando. Por ende, este objeto fue seleccionado ya que marcó una etapa importante de mi vida y ejecutó el papel de ser un medio relevante en la adquisición de conocimiento sobre un aspecto de gran relevancia e importancia de mi religión. Pero por otro lado, este tema y sobre todo este objeto no hubieran tenido la misma relevancia de no haber tenido el acompañamiento durante el proceso de los dos actores de conocimiento que mencioné anteriormente, que fueron mi abuela y la catequista, ya que gracias a la interacción que tuve con ellas fue crucial para haber tenido un proceso significativo de adquisición y formación respecto a este tema. Por último está el tercer objeto, el cual es una medalla que gané en la última parada departamental de la Liga de Meta del Voleibol en el año 2021. Haciendo un poco el contexto, yo entreno este deporte desde que tengo 12 años, actualmente tengo 16 años. Y básicamente antes de poder entrenar este deporte sucedió en mi vida y pues también en la vida de mis padres y familiares más cercanos un suceso que pues cambió muchas cosas de cómo mirábamos y vivíamos la vida. Resulta que cuando tenía 8 años, pues yo practicaba otro deporte totalmente diferente que era el porrismo, pero bueno, eso es un dato aparte. Pero lo que pasó es que cuando tenía 8 años estaba en un parque y me fracturé el brazo. La fractura fue algo muy sencilla, pero por negligencia médica no fue tratada de la manera que debía ser tratada y de ahí se desenvolvieron un montón de problemas de salud para mí. Fue un proceso muy largo de recuperación, en total fueron 8 cirugías que tuvieron que hacer en mi brazo para poder llegar a recuperarme casi al 100%. Y sobre todo también fue un proceso largo de terapias, de recuperación, o sea, terapia física y ocupacional para poder recuperar la funcionalidad de mi brazo en la mayoría, sí, casi al 100%. Entonces fue un proceso muy largo en el cual viví muchas experiencias fuertes para la edad que tenía y no solo algo que me afectó a mí, sino también a mis padres, porque ver a su hija sufrir desde muy pequeña por algo que realmente ya no tenía la culpa, pues era algo que nos cuestionaba demasiado acerca como de las cosas que pasaban en nuestra vida. En fin, todo ese tiempo pasó antes de que yo empezara a practicar el voleibol, que es el deporte que actualmente practico, y pues a pesar, bueno, de lo que conté ya anteriormente, pues fue un proceso lleno de altibajos y de muchas emociones, pero pues realmente nunca me rendí, ni yo, ni mis papás, ni las personas que me acompañaron durante el proceso de sanación, de recuperación, ya que de alguna manera siempre estuvieron ahí para apoyarme. Y este deporte en específico, que fue ya lo empecé a practicar cuando ya estuve recuperada y con autorización médica para poder empezar a hacer actividad deportiva, este deporte fue de alguna manera el transporte que me ayudó a superar como todos esos años que tuve que vivir en el pasado y fue la recompensa, lo llamo yo, del tiempo perdido o no perdido, sino más bien que le dediqué a mi recuperación y el desgaste emocional que implicó esto para mí durante todos esos años. Básicamente, durante esta etapa de aprendizaje en el voleibol,
conocí a muchas personas que hicieron que mis aptitudes deportivas fueran mejorando día a día. Cada entrenador que he tenido durante mi proceso ha aportado enormemente en mi formación deportiva, y no solo esta, sino también mi formación como persona. Y aunque el proceso formativo de un deportista, la disciplina cumple un papel supremamente importante, fueron ellos quienes a través de su conocimiento han logrado enseñarme todo lo que sé actualmente acerca de este deporte. De hecho, es ahí donde la medalla tiene una gran relevancia, puesto que se convirtió para mí en la materialización de lo que mencioné anteriormente. Todo ese proceso que viví, todo ese tiempo que tuve que mandar yo para poder recuperarme, para poder aprender. Después de tanto tiempo de dejar sin hacer nada de deporte, el voleibol me volvió a incluir, a empezar a vivir esta vida llena de deporte, de disciplina, de amor y pasión por algo que a uno le gusta, y ser constante sobre todo. Y básicamente cuando tuve esta medalla en mis manos, que pues básicamente es uno de los reconocimientos, bueno, un reconocimiento que me permitió a mí representar mi departamento en unos Juegos Nacionales, me permitió a mí darme cuenta que con trabajo y esfuerzo y dedicación los resultados se obtienen por añadidura, y que básicamente las cosas de la vida suceden por algo, y que cada suceso, cada experiencia vivida nos tiene que a nosotros poner a reflexionar acerca de qué aprendí sobre ello y de qué manera puedo yo tomarlo para mejorar mi futuro o la manera en que yo sigo viviendo mi vida, transformarme como persona, porque de hecho eso es lo que hacen las experiencias y el conocimiento que adquirimos a través de las experiencias vividas, que es como la manera en que nosotros podemos aprovechar lo que aprendimos para mejorar nuestra calidad de vida y mejorarnos a nosotros mismos como personas. De tal manera es que este objeto fue seleccionado para mi exposición, ya que obtener esta medalla permitió darme cuenta que el voleibol fue un momento significativo en mi vida, puesto que me llevó a perder muchos miedos, superar traumas del pasado y sobre todo de alguna manera comprender la importancia que tuvieron otros actores de conocimiento en mi vida, cosa que tal vez no hacía por lo que tenía o era más pequeña, tenía una mente más inmadura y no era capaz de comprender de la forma en que todas esas personas a lo largo de mi vida, aunque muchas veces los entrenadores me regañaban, me castigaban, eran muy duros conmigo, fueron realmente significativos, importantes y relevantes durante mi proceso de formación deportiva y personal. Entonces, estos fueron los 3 objetos que seleccioné para mi exposición de teoría del conocimiento. Muchas gracias.